Mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo se me viniera encima de golpe, después de tanto tiempo guardándolo adentro. Yo soy Ana, tengo 38 años ahora, y... Ay Dios, si supieras lo que he pasado. Me acuerdo mucho de mi infancia, tipo así, como si fuera ayer. Nací en un pueblito chiquito de la sierra, en México, allá por el 85, en una casa de adobe que mi papá construyó con sus propias manos. Éramos pobres, pero no de los que mendigan, sino de los que se matan trabajando para que no falte el frijol en la mesa. Mi mamá era la que mandaba en todo, una mujer fuerte, de esas que no llora delante de nadie. Pero yo la veía de noche, en la cocina, con la luz de la vela, secándose las lágrimas mientras lavaba los platos. Mi papá. Él era bueno, ¿sabe? Pero bebía. No todos los días, pero cuando lo hacía, se ponía agresivo, gritaba por tonterías, y una vez. Una vez me dio un empujón porque estaba en medio de una pelea con mi mamá. Yo tenía como 8 años, y me quedé ahí, en el piso de tierra, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No me pegó fuerte, pero ese miedo se me quedó grabado, tipo una marca que no se borra. En esa época, yo era la mayor de 3 hermanos. Tenía un hermanito que murió cuando tenía 5 años, de una fiebre que no pudimos curar porque el doctor más cercano estaba a horas de distancia. Eso destrozó a mi familia, ¿sabe? Mi mamá se cerró como una ostra, dejó de abrazarnos, de decirnos que nos quería. Y yo me sentía culpable, como si hubiera podido hacer algo. Desde chiquita, aprendí a no pedir nada, a no mostrar debilidad, porque si lo hacías, te pisaban. En la escuela, era la niña callada, la que sacaba buenas notas pero no tenía amigos de verdad. Recuerdo que una vez, en la primaria, una compañera me prestó un lápiz de colores, y yo lo cuidé como si fuera oro, porque en mi casa no había de eso. Pero al final, se lo rompí sin querer, y ella me dijo que era una tonta, una pobretona. Me dolió tanto que me fui a esconder detrás del pozo, y lloré hasta que me dolía la garganta. Ahí empecé a tener ese miedo horrible al rechazo, ¿sabes? Como si cualquier error mío fuera el fin del mundo, y la gente se fuera a ir si no era perfecta. Cuando crecí un poco, mi familia se mudó a la ciudad, Guadalajara, porque mi papá consiguió trabajo en una fábrica. Era el 95. Yo tenía 10 años. La ciudad me asustaba, todo era ruido, carros pitando, gente apurada. Mi mamá limpiaba casas de ricos para sacarnos adelante, y yo la ayudaba después de la escuela, planchando camisas o fregando pisos. Aprendí a ser invisible, tipo así, a no molestar, a complacer a todos para que no me echaran. Pero adentro me sentía sola, vacía. Tenía pesadillas donde mi papá me dejaba abandonada en la calle, o donde mi mamá se iba con otro hombre y nos dejaba a nosotros. Esos traumas me marcaron, ¿sabe? Me hicieron insegura, siempre dudando de mí misma. En la secundaria me gustaba un chico, Pedro, pero nunca le dije nada porque pensaba que no era suficiente para él. Él era guapo, jugaba fútbol, y yo era la flaca con el pelo revuelto y ropa de segunda mano. Una vez, en una fiesta de la escuela, lo vi besando a otra, y me quedé mirando desde lejos, con el estómago revuelto, sintiendo que el mundo se me caía encima. Ahí juré que nunca más me iba a encariñar tanto con nadie, que iba a protegerme. Pero la vida no es tan simple, ¿verdad? En la prepa empecé a trabajar de mesera en un restaurante chino, para ayudar en la casa. Ahí conocí a gente diferente, y poco a poco empecé a soñar con salir de esa vida. Quería estudiar, ser maestra o algo así, para no terminar como mi mamá, atada a un hombre que no la valoraba. Pero el miedo siempre estaba ahí, ¿sabe? Miedo a fallar, a que me abandonaran, a no ser lo suficientemente buena. Mi papá dejó de beber un tiempo, cuando mi mamá le dio un ultimátum, pero las grietas ya estaban hechas. Discutían por dinero, por todo. Yo me metía en mi cuarto, con un libro viejo que encontré en la basura, y leía para escapar. Esos libros me daban esperanza, tipo novelas románticas donde el amor todo lo cura. Yo creía en eso, ingenua como era. Pensaba que si encontraba al hombre correcto, él me sacaría de esa inseguridad, me haría sentir segura por fin. Y mira, en la universidad. Espera, eso ya es otra parte.
pero te cuento que empecé a estudiar administración porque era práctico, y ahí fue cuando todo cambió. Pero antes, en casa, las cosas se pusieron peores. Mi papá perdió el trabajo en el 2000, y volvimos a la pobreza. Mi mamá se deprimió tanto que no salía de la cama semanas enteras. Yo era la que sostenía todo, trabajando de día y estudiando de noche. Sentía una presión enorme, como si el peso del mundo estuviera en mis hombros. Desarrollé esa ansiedad, ¿sabes? Esa voz en la cabeza que me decía que si no lo hacía todo perfecto, todo se derrumbaría. Tuve mi primera relación seria en la uni, con un compañero, pero duró poco. Él me dejó por otra, diciendo que yo era demasiado seria, y eso me rompió. Me quedé meses sin dormir, comiendo solo para no desmayarme, sintiendo que no valía nada. Ahí me juré que la próxima vez sería diferente, que buscaría a alguien que me viera de verdad, que no me abandonara como todos. Esos miedos me moldearon. Tipo así, me hicieron fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Siempre buscando aprobación, siempre justificando las faltas de los demás para no sentir el rechazo. Y cuando conocí a él, cuando conocí a Javier, pensé que por fin había encontrado mi salvación. Pero eso ya es lo que viene después, ¿sabe? Por ahora, solo te digo que toda esa infancia, esos traumas, me prepararon para no ver las señales, para aferrarme a lo que sea con tal de no estar sola. Me acuerdo de las noches en que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, soñando que me quedaban abandonada. Y ahora, viéndolo todo desde aquí, me doy cuenta de que ya llevaba esa herida conmigo desde siempre. Y entonces, en la universidad, en el 2003, yo tenía como 18 años, y estaba en esa clase de contabilidad que me aburría hasta las lágrimas, ¿sabe? Ahí lo vi por primera vez a Javier. Él era mayor, como de 22, ya trabajando en una agencia de publicidad mientras estudiaba ingeniería. Entró tarde a la clase, con esa sonrisa que iluminaba todo, tipo así, de esas que te hacen sentir que el día gris se pone soleado de golpe. Llevaba una camisa blanca remangada, el pelo un poco revuelto, y se sentó 2 filas adelante de mí. Yo lo miré de reojo, con el corazón latiéndome fuerte, pero me dije, no, Ana, no seas tonta, él no te va a notar. Pero notó, ¿sabe? Después de la clase, me pidió mi libreta para copiar unas fórmulas que se había perdido. Y hablamos. Hablamos de tonterías, de lo aburrida que era la profe, y él se reía de mis chistes malos, como si yo fuera la persona más graciosa del mundo. Desde ese día, empezamos a coincidir en la cafetería de la uni. Yo llegaba con mi sándwich de tortilla que me traía de casa, y él con un café caro que olía a vainilla. Me contaba de su vida, que venía de una familia de clase media en Zapopan, con un papá contador y una mamá que era ama de casa, pero que soñaba con viajar. Yo le hablaba poco de la mía al principio, tipo así, solo lo básico, porque me daba vergüenza decir que vivía en un departamento chiquito con goteras. Pero él no juzgaba, ¿sabe? Me escuchaba con los ojos bien abiertos, como si mis palabras fueran importantes. Una vez me dijo, Ana, tú eres diferente, tienes esa fuerza que no se ve en todos. Ay, Dios, eso me derritió. Yo, que siempre me sentía invisible, de repente era diferente. Empezamos a salir, primero como amigos, caminatas por el Parque Juárez los fines de semana. Él me tomaba de la mano, y yo sentía un calor en el pecho que no conocía, como si por fin alguien me estuviera protegiendo de todo ese miedo que cargaba desde chiquita. Recuerdo que en nuestra tercera cita fuimos a un cine viejo en el centro, a ver una película romántica, no sé cuál, algo de amor eterno. Yo estaba nerviosa, sudando un poco las manos, pensando que si decía algo equivocado, se iría como los demás. Pero él me abrazó durante la película, y al salir, bajo la lluvia que caía fina, me besó por primera vez. Fue suave, ¿sabe? Como un susurro, y yo cerré los ojos sintiendo que el mundo se detenía. Te quiero, Ana, me dijo después, y yo le creí. Totalmente. Ahí empezó todo, tipo así, esa idealización que me tenía volando. Pensé que él era mi salvador, el que borraría todas esas inseguranzas de la infancia, el que me haría olvidar las peleas de mis papás y la soledad de la secundaria. Hablábamos horas por teléfono, de noche, cuando yo estudiaba hasta tarde. Él me motivaba. Vas a ser la mejor administradora, y yo te voy a apoyar en todo. Yo le decía que soñaba con una casa propia,
con una familia unida, sin gritos ni abandonos, y él prometía: «Eso vamos a tener, mi amor. Yo no soy como los demás. Te juro que te voy a cuidar siempre». Pasaron los meses, y el noviazgo se puso serio. En el 2004, él se graduó y me pidió que me mudara con él a un departamentito en Providencia que rentaba con su sueldo. Yo dudé al principio, ¿sabe? Porque mi mamá me dijo que no, que las chicas decentes esperan al matrimonio. Pero Javier me convenció, con esa voz calmada: «Es para estar más cerca, para construir nuestro futuro». Y yo, con mi miedo al rechazo, dije que sí. Vivir con él fue como un sueño al principio. Despertábamos juntos. Él me preparaba café mientras yo me arreglaba para la uni, y por las noches cocinábamos tacos o veíamos tele acurrucados en el sofá viejo que compramos en el tianguis. Sentía seguridad, tipo así, esa sensación de que por fin tenía un compañero de verdad. Íbamos a misa los domingos, en la iglesia de San Ignacio, y ahí rezábamos juntos por nuestro futuro. Él me decía: «Dios nos unió, Ana, esto es para siempre». Yo creía en eso con fe ciega, ¿sabes? Como si el amor de él fuera la respuesta a todas mis oraciones de niña, pidiendo que no me dejaran sola. Planeábamos todo. En el 2005, cuando yo terminé la carrera, él me regaló un anillo sencillo de plata, no de compromiso oficial, pero dijo: «Pronto será el de oro, cuando ahorremos para la boda». Hablábamos de hijos, de dos, un niño y una niña, y de una casa en las afueras, con jardín para que jugaran. Yo empecé a trabajar en una oficina de contabilidad, ganando poquito pero estable, y él subió de puesto en la agencia, trayendo más dinero. Compramos muebles a plazos, una mesa de madera que rayamos en nuestra primera cena romántica, con velas y vino barato. Me sentía completa, ¿sabe? Como si mis traumas se estuvieran curando solos. Él me abrazaba por la espalda mientras lavaba los platos, y me susurraba: «Eres mi todo, Ana». Yo me derretía, ignorando esa vocecita en la cabeza que a veces me decía que era demasiado bueno para ser verdad. Pero no, yo lo justificaba. Es que él es perfecto, no como mi papá. En esa época, todo era compañerismo. Viajamos una vez a Puerto Vallarta, en el 2006, con lo que ahorramos. Caminamos por la playa al atardecer, con las olas rompiendo suave, y él me dijo que quería casarnos en un año. Yo lloré de emoción, abrazándolo fuerte, sintiendo la arena caliente bajo los pies y el sol poniéndose como un fuego naranja. Pensé que eso era la felicidad, tipo así. La fe en promesas que se cumplirían. Hablábamos de mudarnos a una colonia mejor, de mi carrera avanzando, de él abriéndose su propio negocio algún día. Yo le contaba mis inseguranzas de la infancia, y él escuchaba, me besaba la frente. Eso se acabó, ahora estoy yo. Creía que él me había salvado de todo, ¿sabes? De la pobreza, del rechazo, de esa soledad que me comía por dentro. Pero mirando atrás, ahora veo que ya ahí empezaba a idealizarlo demasiado, a ponerlo en un pedestal para no enfrentar mis propios miedos. Él era mi refugio, mi fe, y yo me aferraba a eso con uñas y dientes, sin darme cuenta de que el amor verdadero no borra las heridas de un día para otro. Y así, poco a poco, nos fuimos volviendo uno, planeando esa vida que parecía eterna. En el 2007, nos casamos en una ceremonia sencilla en la misma iglesia, con familia y amigos. Yo llevaba un vestido blanco prestado de mi prima, y él estaba guapísimo en su traje. Juramos amor eterno delante de todos, y yo pensé: esto es, por fin, mi final feliz. Pero claro, la vida no es como las novelas, ¿verdad? Ahí empezó la estabilidad, con la casa, el trabajo, todo eso que viene después. Pero en ese momento era puro compañerismo, pura promesa. Me sentía segura, amada, como si Dios mismo me hubiera mandado a Javier para curar todo lo roto en mí. Ay, si hubiera sabido. Después del matrimonio, en el 2007, todo parecía encajar perfecto, ¿sabe? Nos mudamos a una casita chiquita en las afueras de Guadalajara, en una colonia llamada Santa Anita, que no era lujosa, pero tenía un patio con un limonero que yo planté con mis propias manos. Era de 2 recámaras, con pisos de loseta roja que se calentaban en el sol de la tarde, y una cocina donde cabía justo una mesa para 4. Javier usó sus ahorros de la agencia para la enganche, y yo aporté lo mío de la oficina de contabilidad, aunque era poquito. Firmamos el crédito hipotecario en un banco del centro, con el corazón latiéndome fuerte, tipo así, como si estuviéramos firmando no solo papeles, sino nuestro futuro entero. Esto es nuestro, Ana,
me dijo él, tomándome la mano mientras el notario nos explicaba las letras chiquitas. Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta de emoción, porque por fin tenía algo propio, algo que no se podía romper como las promesas de mis papás. La rutina se armó sola, ¿sabe? Yo me levantaba a las 6 para preparar el desayuno. Huevos revueltos con chorizo que comprábamos en el mercado de San Juan de Dios los sábados, y café negro para él, que lo tomaba de pie mientras se ponía la corbata. Él salía a las 7 a la agencia, manejando ese coche viejo, un Tsuru azul que traqueteaba en los baches de la carretera. Yo llegaba a la oficina a las 8, clasificando facturas y haciendo balances en una calculadora que zumbaba todo el día. Al mediodía, nos mandábamos mensajitos tontos por el celular Nokia que teníamos, él diciendo, «Te extraño ya», y yo respondiendo con un corazoncito que dibujaba con los números del teclado. Por las tardes, volvía a casa y ponía la lavadora, esa máquina ruidosa que compramos a plazos en Electra, mientras escuchaba radio en la cocina, canciones de Juan Gabriel que me hacían tararear bajito. Javier llegaba a las 7, cansado pero sonriente, y nos sentábamos a cenar lo que yo había cocinado. Enchiladas o pollo en mole, con una cerveza fría para él y un refresco para mí, porque yo no bebía por el miedo a terminar como mi papá. En esos años, del 2008 al 2010, las cosas subieron, tipo así, como si Dios nos estuviera bendiciendo de verdad. Javier consiguió un ascenso en la agencia, pasó a manejar cuentas grandes, de empresas que vendían electrodomésticos. Empezó a traer bonos, ¿sabe? Y con eso, remodelamos la casa. Pusimos una barda nueva alrededor del patio, pintamos las paredes de blanco cremoso y compramos un refrigerador grande que no hacía tanto ruido. Yo también avancé en mi trabajo. Me dieron el puesto de supervisora en el 2009, con un sueldo que me permitía comprar ropa nueva en el centro comercial, no de segunda mano como antes. Íbamos al supermercado juntos los domingos, empujando el carrito por los pasillos de Soriana, eligiendo cortes de carne y frutas frescas, riéndonos de las ofertas absurdas. «Mira esto, Ana. ¿Quién compra atún en lata con sabor a piña?», me decía él, y yo me reía hasta que me dolía la panza, sintiendo que éramos un equipo invencible. Planeábamos hijos todo el tiempo, ¿sabe? En las noches, acostados en nuestra cama king size que pedimos en Liverpool, con las sábanas suaves que olían a lavanda del suavizante, hablábamos de nombres. Si era niña, Laura, como la mamá de él. Si niño, Mateo, por un santo que me gustaba. Fuimos al doctor en el 2009 para checar si todo estaba bien, y nos dijo que sí, que podíamos intentarlo cuando quisiéramos. Pero Javier decía, «Esperemos un poquito más para estar más estables». Yo asentía, porque confiaba en él, tipo así, como si sus decisiones fueran las mías. Viajamos un par de veces, a Mazatlán en el 2008, donde comimos mariscos en la playa, y él me regaló un collar de conchas que aún guardo en una cajita en el closet. Y en el 2010, a la Ciudad de México, para ver un concierto de Alejandro Fernández. Nos quedamos en un hotel modesto, pero para mí era lujo, durmiendo con él acurrucada, oyendo el tráfico lejano como un arrullo. Pero, ay, mirando atrás ahora, empiezo a ver que ya en esa estabilidad había cositas raras, ¿sabe? Al principio eran sutiles, como un cambio en el viento que no notas hasta que refresca de golpe. Javier empezó a llegar más tarde, tipo así, diciendo que había reuniones extras en la agencia. «Es por el ascenso, mi amor, para que podamos tener esa casa más grande que soñamos», me explicaba, y yo le creía, preparándole la cena en microondas para que nos enfriara. Pero notaba que sus camisas olían diferente, a un perfume de mujer que no era el mío, o a cigarro, aunque él no fumaba desde la uni. Una vez, en el 2010, encontré un recibo en su bolsillo. Una cena en un restaurante fancy del centro, para 2, con vino caro. «Ah, eso fue con un cliente», me dijo cuando se lo mostré, riéndose como si fuera una tontería, y me besó para distraerme. Yo lo dejé pasar, ¿sabe? Porque me culpaba a mí misma. Seguro estoy paranoica por mis inseguranzas de chiquita. No seas tonta, Ana. Otra cosa, el distanciamiento emocional, que crecía despacito. Antes hablábamos de todo, de mis días en la oficina, de sus ideas locas para un negocio propio. Pero de repente, en las cenas, él se ponía a checar el BlackBerry nuevo que le regalaron en el trabajo, respondiendo mails con esa cara seria, sin mirarme. «Cuéntame de tu día», le pedía yo,
Y él decía, lo de siempre, estrés, y cambiaba el tema a fútbol, o a lo caro que estaba todo. Yo sentía un vacío en el pecho, como si estuviera hablando con una pared, pero lo minimizaba. Está cansado, pobrecito. Yo lo ayudo siendo paciente. Empezó a criticarme de broma, ¿sabe? Como cuando me probaba un vestido nuevo y él decía, te ves bien, pero si bajaras un poquito de peso, wow. Yo reía, nerviosa, tocándome la panza, pensando que era verdad, que no era suficiente para él. En la cama, las caricias se volvieron menos, más mecánicas. Él se volteaba de lado después murmurando, buenas noches, y yo me quedaba mirando el techo, con el corazón apretado, justificándolo. El trabajo lo agota, mañana será diferente. Y los valores, empezaron a cambiar. Antes íbamos a misa todos los domingos, rezando por nuestra familia futura. Pero en el 2011, él dijo que era una pérdida de tiempo. Ana, en la agencia me enseñaron que hay que enfocarse en el éxito real, no en cuentos. Yo me quedé helada, pero no discutí, porque no quería pelear. Empezó a obsesionarse con el estatus. Compró ropa cara en el Palacio de Hierro, corbatas de seda que colgaban en el armario como trofeos, y me presionaba para que yo también me mejorara. Vámonos al gym, para vernos bien en las fiestas de la agencia. Yo iba, sudando en la caminadora, sintiendo que no encajaba en ese mundo de gente con coches nuevos y uñas postizas. Una vez, en una cena de su trabajo, él platicó con una colega toda la noche, riendo fuerte, y yo me quedé sentada con el plato de ensalada intacto, sintiendo que era la invisible de nuevo, como en la secundaria. Pero al volver a casa, me abrazó. Fue genial, ¿verdad? Tú eres la mejor. Yo sonreí, ignorando el pinchazo en el estómago, culpándome por ser insegura. Esos silencios se hicieron más largos, ¿sabe? Noches enteras sin hablar, solo el sonido de la tele de fondo, con programas de chismes que él veía embobado. Yo intentaba acercarme, masajeándole los hombros después de un día largo, pero él se tensaba. Déjame, Ana, estoy muerto. Sentía que algo se rompía adentro, pero lo tapaba con excusas. Es temporal, por el estrés. Pensaba en mis papás, en cómo mi mamá perdonaba las borracheras de mi papá, y me decía, yo no soy como ella, pero tampoco voy a ser la que abandona. Así que seguí, aferrándome a la rutina, a esa estabilidad que ya empezaba a oler a rutina vacía. Si hubiera visto claro entonces. Pero no. Yo seguía creyendo que el amor era suficiente para arreglarlo todo. Y entonces, en el 2012, las cosas empezaron a torcerse de una forma que ya no podía ignorar del todo, ¿sabe? Pero al principio, yo lo tapaba todo con una manta de excusas, tipo así, como si cerrara los ojos y el problema se fuera solo. Recuerdo que era primavera, el calor ya picaba en Guadalajara, y el limonero del patio soltaba flores amarillas que caían al suelo como confeti triste. Javier había cambiado tanto en el trabajo. Ahora era gerente junior, con reuniones en hoteles del centro y viajes cortos a Monterrey por negocios importantes. Llegaba a casa a las 10 o 11 de la noche, con los ojos rojos de tanto ver la pantalla del laptop, y yo lo esperaba con la cena lista, sentada en la cocina, bajo la luz amarilla del foco que zumbaba como un mosquito. Cariño, ¿cómo te fue?, le preguntaba, y él soltaba un suspiro largo, se quitaba los zapatos con un puntapié y decía, bien, pero agobiado. No me presiones ahora, Ana. Yo me callaba, sintiendo un nudo en la garganta, y le servía el plato recalentado en el microondas, que ya no sabía tan rico como fresco. Empecé a sentirlo en el estómago, ¿sabe? Esa punzada que te dice que algo no cuadra, pero la cabeza te grita que estás loca. Una noche, en mayo, encontré su teléfono vibrando en la mesa de noche mientras él se duchaba. Era un mensaje de una tal Laura, no la mamá de él, porque a ella le ponía suegra. Algo como, no puedo esperar a verte mañana, besos. Mi corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar ahí mismo, de pie en la recámara con el piso frío bajo los pies descalzos. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando, y cuando él salió envuelto en la toalla, con el pelo goteando, le mostré el celular. Javier, ¿quién es esta?, le pregunté, con la voz quebrada, intentando no sonar acusadora porque no quería pelear. Él se rió, tipo así, una risa falsa que no llegaba a los ojos, y dijo, es una clienta tonta, nada más. ¿No confías en mí? Me abrazó fuerte, oliendo a jabón de hotel,
y yo me dejé convencer, enterrando la duda como si fuera una semilla que no iba a crecer. Perdón, es que estoy estresada con el trabajo, le dije, culpándome a mí misma, recordando cómo en la infancia mi mamá siempre decía que las mujeres paranoicas perdían a sus hombres. Pero los días siguientes fueron peores, ¿sabe? Él se volvió más distante, como si hubiera una pared invisible entre nosotros en la cama. Intentaba acercarme, rozarle la espalda con los dedos mientras dormía, pero él se movía, murmurando, «Déjame dormir». Yo me quedaba despierta hasta el amanecer, mirando las grietas en el techo que se habían formado con las lluvias del año pasado, sintiendo un vacío en el pecho que me quitaba el aire. Empecé a perder peso sin querer, el apetito se me fue, y en la oficina notaban que estaba distraída, clasificando facturas con errores tontos que antes no cometía. Una compañera, Marta, me preguntó si todo estaba bien, y yo le dije, sí, solo cansada, pero adentro me moría por contarle, por sacar ese peso que me aplastaba. En casa, las críticas se volvieron más punzantes, disfrazadas de chistes. Una vez, me puse un blouse nuevo que compré en el mercado, rojo como las flores del limonero, y él miró y dijo, «Te queda bien, pero pareces mesera todavía, ¿no?» Yo me reí nerviosa, tocándome el cuello, sintiendo el calor subirme a la cara, y pensé, «Tiene razón, no soy lo suficientemente elegante para su mundo nuevo». Me culpaba por no cambiar, por no ser la esposa perfecta que él merecía, como si mi inseguridad de chiquita me estuviera saboteando otra vez. Ay, y las peleas empezaron a brotar como llagas, ¿sabe? Pequeñas al principio, por tonterías. En junio discutimos por el dinero. Él quería invertir en un gimnasio caro para mejorar nuestra imagen, y yo dije que mejor ahorráramos para el bebé que tanto planeábamos. «Tú siempre pensando chiquito, Ana, por eso no avanzamos», me gritó, con la voz que me recordaba las de mi papá cuando bebía. Me quedé helada en la cocina, con el trapo en la mano, las lágrimas quemándome los ojos, pero no lloré delante de él. «Perdón, tienes razón», murmuré, y me fui al patio a regar las plantas, sintiendo el agua fría en las manos como un bálsamo. Esa noche me perdonó con un beso rápido en la frente, pero no hablamos más del tema. Yo lo minimizaba todo. Es el estrés del trabajo, él me ama, solo necesito ser más paciente. Pero adentro algo se rompía, tipo así, un hilo que se deshacía despacito. Soñaba con mi infancia, con mi papá empujándome al piso, y me despertaba sudando, abrazando la almohada como si fuera Javier, pero él no estaba ahí emocionalmente. Para el verano, en julio, los viajes se hicieron más frecuentes. Se fue a una convención en Cancún por una semana, y yo lo llamé todos los días, oyendo su voz lejana por el teléfono, con ruido de fondo que sonaba a fiesta. «Te extraño, mi amor. ¿Cuándo vuelves?», le decía, con la voz temblorosa, y él respondía, «Pronto, estoy ocupado con clientes». Cuando regresó, traía una camiseta nueva, de marca, y un bronceado que no cuadraba con reuniones en salones. Intenté preguntar, suave, mientras le planchaba la camisa, «¿Conociste a alguien interesante allá?». Él se irritó. «Ana, ¿por qué siempre dudas? ¿No te cansas de ser así?». Me dolió como un golpe y me senté en la cama, con la plancha caliente olvidada, sintiendo que el mundo se me nublaba. «No dudo, solo. Te extraño», balbucé, y él suspiró, me tomó la mano. «Yo también, pero confía en mí, ¿sí?». Lo perdoné, ¿sabe? Como siempre, justificándolo con mi fe en nosotros, recordando las promesas en la iglesia, pensando que si rezaba más, Dios lo arreglaría. Pero el vacío crecía, tipo así, un hoyo negro que me tragaba por dentro. Empecé a llorar sola en el baño, con el agua corriendo para que no se oyera, mirando mi reflejo en el espejo empañado, preguntándome qué había hecho mal. Recordaba nuestra luna de miel en el 2007, caminando por el malecón de Mazatlán, y me dolía el alma pensando cómo habíamos llegado a esto. Intenté hablar con mi mamá por teléfono, pero ella solo dijo, «Los hombres cambian, hijita, aguántate por la familia». Yo asentí, colgando con el corazón pesado, sintiéndome más sola que nunca. En la oficina me distraía con el trabajo, pero llegaba a casa y el silencio me ahogaba, la tele encendida, pero él viendo solo, sin invitarme. Una noche, en agosto, lo confronté de nuevo, con voz suave. «Javier, siento que nos estamos alejando. ¿Qué pasa?». Él se volteó con los ojos fríos.
Nada pasa. Eres tú que imaginas cosas. Si tanto te molesta, resuelve tus inseguranzas tú sola. Me dejó ahí, en la sala, con las luces tenues, sintiendo que el piso se hundía bajo mis pies. Me culpé otra vez. Es mi culpa, por ser tan débil, por cargar con el pasado. Pero esa noche, por primera vez, no pude dormir, y el llanto me duró horas, un sollozo ahogado que me dejó la cara hinchada al amanecer. Ay Dios, en esos meses del 2012, todo se volvió una niebla emocional, ¿sabe? Intentaba perdonarlo, minimizarlo, aferrarme a los recuerdos buenos, pero el dolor se acumulaba como lluvia en el techo de la casa, goteando despacito hasta inundar todo. Pensaba en tener el bebé para salvarnos, pero él ya ni hablaba de eso. Sentía que perdía pedazos de mí, que la Ana fuerte que construí se desmoronaba, y aún así no lo dejaba ir, porque el miedo al abandono era más grande que el dolor. Si hubiera visto claro, quizás. Pero no, seguía justificándolo, esperando que el amor volviera como por arte de magia. Y entonces llegó ese octubre del 2012, ¿sabe? El aire ya se ponía fresco en las mañanas, con ese olor a tierra mojada de las lluvias que se quedaban colgadas en el cielo gris. Yo llevaba semanas sintiendo que algo iba a estallar, tipo así, como una olla a presión que silba cada vez más fuerte. Javier había estado más ausente que nunca. Salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa, era como un fantasma, moviéndose por los cuartos sin tocarme, sin mirarme de verdad. Yo intentaba todo, ¿sabe? Le dejaba notitas en el refrigerador, con corazoncitos dibujados a mano, diciendo, «Te amo, hablemos», pero él las veía y las arrugaba sin decir nada. Una noche, el 15 de octubre, lo esperé hasta la medianoche, sentada en el sofá con una taza de té de manzanilla que se enfrió en mis manos temblorosas. Cuando entró, oliendo a colonia desconocida y con la corbata floja, le dije, «Javier, por favor, siéntate. Siento que nos estamos perdiendo, que ya no somos nosotros». Él se paró en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, y soltó un suspiro que me heló la sangre. «Ana, no es el momento. Estoy cansado de tus dramas», me dijo, con una voz fría que no reconocí, como si estuviera hablando con una extraña. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome en los oídos, y las lágrimas empezaron a rodar solas por mis mejillas, calientes y saladas. ¿Dramas? ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Le pregunté, con la voz quebrada, levantándome del sofá con las piernas flojas. Él me miró un segundo, y vi algo en sus ojos, tipo así, una culpa mezclada con alivio, como si hubiera estado esperando este momento. «Mira, Ana, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Ya no soy el mismo de antes, y tú. Tú sigues atascada en el pasado, con tus miedos y tus inseguranzas. No puedo más con esto». Cada palabra era como un cuchillo, ¿sabe? Me clavaba en el pecho, y yo me doblé un poco, agarrándome el estómago, sintiendo náuseas. «¿Qué quieres decir? ¿Me estás dejando?», balbucé, y él asintió, bajando la mirada al piso de loseta que tanto habíamos fregado juntos. «Sí, creo que es lo mejor para los dos. Hay alguien más, Ana. No lo planeé, pero pasó. Lo siento». Ay, Dios, ese «lo siento» fue lo peor, porque sonó vacío, como un eco en una casa vacía. Me senté de golpe en el suelo, con la espalda contra el sofá, y lloré como no había llorado desde niña, sollozos que me sacudían el cuerpo entero, con la garganta ardiendo y la nariz tapada. Él se quedó ahí un rato, murmurando algo de que recogería sus cosas en unos días, y se fue a la recámara sin abrazarme. Yo me quedé en la sala hasta el amanecer, oyendo el tic-tac del reloj de pared que compramos en el tianguis, cada segundo como un martillazo en mi cabeza. Sentía una confusión horrible, tipo así, como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. ¿Cómo? Después de las promesas en la iglesia, de los planes de hijos, de esa casa que construimos con sudor. Me culpé en ese momento, ¿sabe? Pensé que era por mí, por no ser suficiente, por mis traumas de la infancia que lo ahuyentaron. Me imaginé sola para siempre, como mi mamá después de las peleas con mi papá, pero peor, porque yo no tenía ni hijos ni nada que me atara. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, ¿sabe? Él se mudó con un amigo, dejando la casa medio vacía. Se llevó su ropa, el laptop y esa foto nuestra de la boda que estaba en la mesita de noche. Yo no comía,
No dormía. Me despertaba con pesadillas donde lo veía con esa Laura, riendo en una playa que no era la nuestra, y me levantaba sudando, con el pijama pegado a la piel. Fui a la oficina, pero todo me parecía lejano, como si estuviera viendo una película de alguien más. Clasificaba facturas con las manos temblorosas, y una vez me desmayé en el baño, despertando con Marta inclinada sobre mí, preguntando qué pasaba. Nada, solo cansada, mentí, pero adentro me rompía en pedazos. Llamé a mi mamá, y ella vino un fin de semana. Me abrazó en la cocina, oliendo a su perfume de siempre, y me dijo, «Hijita, duele, pero pasa, no fue tu culpa». Pero yo no le creía, ¿sabe? Sentía una pérdida inmensa, no solo de él, sino de la idea de nosotros, de esa seguridad que me había salvado de mis miedos de chiquita. Caminaba por la casa como un zombi, tocando los muebles que elegimos juntos, el limonero que ahora parecía marchito, y lloraba hasta que no quedaban lágrimas, con el pecho oprimido como si me hubieran arrancado algo vital. El divorcio se tramitó rápido, en noviembre, en un juzgado del centro con papeles que olían a tinta fresca y un abogado que Javier pagó para que fuera amigable. Firmé con la mano temblando, sintiendo que traicionaba todo lo que juramos, pero no había opción. Él no miró atrás. Me mandó un mensaje seco. «Cuídate, Ana». Yo me quedé con la casa, el coche, pero vacía por dentro, tipo así, como un cascarón. Pasaron meses de oscuridad, ¿sabe? Navidad del 2012 la pasé sola, con luces parpadeantes en el árbol que armé por costumbre, comiendo tamales fríos que mi mamá trajo, y llorando en el baño para que no me viera. El 2013 fue peor. Perdí el trabajo porque no podía concentrarme, y me mudé temporalmente con mis papás, en ese departamento viejo de Guadalajara donde todo olía a recuerdos. Me sentía perdida, confundida, preguntándome cómo no vi venir el fin. Soñaba con Javier todas las noches, despertándome con el corazón acelerado, y de día evitaba los espejos porque no me reconocía. Ojeras profundas, el pelo sin brillo, el cuerpo flaco como en la secundaria. Pero poco a poco, en el 2014, empecé a reconstruirme, ¿sabe? Primero, con terapia, que mi mamá me animó a ir. Una psicóloga en un consultorio chiquito del centro, con sillas cómodas y un reloj que tic-tacaba suave. Ahí saqué todo. La infancia, el empujón de mi papá, la muerte de mi hermanito, el rechazo en la prepa, y cómo eso me hizo aferrarme a Javier como a un salvavidas, ignorando las señales. Me di cuenta tarde, tipo así, que los cambios empezaron mucho antes. Ese perfume en la camisa en el 2010, los silencios en las cenas del 2011, las críticas que me hicieron dudar de mí. Los signos estaban ahí, Ana, pero tu miedo al abandono te cegó, me dijo la terapeuta, y lloré reconociéndolo, sintiendo un alivio amargo. Aprendí que el amor no es aferrarse a alguien que cambia, sino valorarme a mí misma, no justificar lo injustificable. Empecé a caminar por el Parque Juárez sola, como en nuestros primeros días, pero ahora sintiéndome fuerte, no dependiente. Encontré un trabajo nuevo en una empresa pequeña, de asistente administrativa, y poco a poco, el sueldo me permitió rentar un apartamentito propio, con una ventana que da a un jardín chiquito donde planté geranios rojos. Ahora, en el 2023, con 38 años, miro atrás y veo el crecimiento, ¿sabe? No soy la misma Ana insegura que se culpaba por todo. Tengo amigos de verdad, de la terapia y del trabajo, que me escuchan sin juzgar. Salgo con alguien nuevo, despacio, sin promesas locas, solo disfrutando el momento. Tuve que soltar la idea de hijos biológicos. Duele, pero adopté un perrito callejero, un chihuahua nervioso que me hace reír con sus ladridos tontos. La fe volvió, pero en mí misma, no en un hombre que me salve. Me acuerdo de Javier a veces, con un pinchazo, pero ya no duele como antes. Es una lección, tipo así, un aviso que ignoré pero que ahora grito a otras. Mira las señales, no las tapes con excusas. Aprendí que el abandono emocional duele más que el físico, que la traición rompe la confianza como vidrio, pero que uno se puede pegar de nuevo, más fuerte. Hoy, me siento libre, vulnerable pero entera, y si pudiera volver atrás, le diría a esa Ana de los 20, tú vales más que cualquier promesa rota. Ay, ¿sabe? Al final cuando me di cuenta, ya no era yo, era mejor.